Gracias por continuar con nosotros. En escena, Hernán Paredes. Él es el presidente o el director del Observatorio Permanente de Seguridad del Intran. Con él vamos a estar hablando todos los temas que tienen que ver con estadística de todos los accidentes de tránsito y todo lo que tiene que ver con el transporte en la República Dominicana. Buenas noches, Hernán. César le ha presentado. Buenas noches y gracias por lo de presidente. Director. La primera figura. Saludos a toda la audiencia. Acostumbrado a un país presidencialista. Así es. Hernán es un profesional de la ingeniería con una carrera muy respetada por la calidad de su ejercicio y se ha enfrascado en esta tarea de ser el captador, el que capta la información y analiza, provoca el análisis de la seguridad de los accidentes en el país. Entonces ya comienza a hacerse la compilación de la información. Así es. Entonces, en principio, dinos en qué consiste el observatorio, para que mis compañeros y yo y el público televidente... ¿Y en qué año arrancó? Sí, arrancó en el 2017 con la aprobación de la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y creó esta dependencia, este Observatorio Permanente de Seguridad Vial, adscrito al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Y no es casual que se creara este observatorio y que se incluyera en la ley. Antes de la ley, en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, que fue la primera política integral del Estado Dominicano para gestionar la seguridad vial, se creó una línea de acción dentro de las 136 definidas en ese plan, que era precisamente la creación de este observatorio. ¿Y qué tiene que hacer este observatorio? Es el primer organismo público de la República Dominicana encargado de hacer la consolidación de las estadísticas de seguridad vial del país, pero para, sobre la base de esta información, proveer al Estado Dominicano de la inteligencia que necesita precisamente para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas más efectivas contra esta epidemia de los accidentes de tránsito que cuestan tantas vidas y daños materiales a la República Dominicana. Definido, adelante. Sí, Hernán, aquí ayer Ángel y yo estuvimos precisamente hablamos un poco del tema, porque las estadísticas aquí, y hablábamos de DGC, que da una información de que el 80% de los accidentes de tránsito tienen que ver con el ser humano. Y nosotros estábamos hablando del proyecto o sea, que no son errores mecánicos, sino que son... Porque ayer pasó el plan para la inspección técnica, el reglamento para la inspección técnica. Entonces, Ángel decía, y yo creo en lo que él decía, que aquí no hay herramienta para medir si el accidente fue por una goma o por algo, sino que todo no hay una expertise forense para... y se hace... ¿Qué tú piensas? Evidentemente, la aprobación de la ley 63-17 y la creación de este observatorio dentro del Intran viene a apuntarle a fortalecer esa debilidad que teníamos como país. Pero ya estamos haciendo esa consolidación. Pero evidentemente nos falta mejorar la parte que tiene que ver con factores de riesgo. Pero, por ejemplo, desde el Intran estamos dándole talleres, por ejemplo, a los médicos legistas y forenses, de manera que esa información que ellos levantan de los cuerpos en los accidentes de tránsito pueda llegarnos con la calidad suficiente para determinar ese tipo de situaciones. Pero no solo a los médicos legistas y forenses, a los mismos agentes de tránsito estamos capacitándolos para que puedan registrar con calidad los siniestros viales, pero no la tradición de buscar solo culpabilidad, sino las causas que originaron el siniestro, de manera que toda esa información podamos utilizarla precisamente para prevenir. ¿Y DGCET tiene un departamento para eso? La ley manda que la DGCET cree las unidades técnicas de accidentes de tránsito, y precisamente estamos trabajando con ellos para crear y fortalecer estas unidades. Esa es una unidad que va a llegar al lugar del accidente para hacer el levantamiento forense. Un peritaje científico del accidente, una radiografía del accidente. Toda esa información será consolidada por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, y en base a la información que arroje, entonces se definirán medidas preventivas para evitar que sigan ocurriendo siniestros viales. Al día de hoy, Hernán, ¿qué avance ha tenido este departamento? Porque cuando Jaime te pregunta cuándo se inicia, ¿verdad? Sí. Tú dices 2017,
Sí. Estamos iniciando el 2019, un año después. ¿Cuál es el avance? ¿Qué uno puede comenzar a entender que se ha logrado? Porque hay mucho cuestionamiento hacia el Intran, ha avanzado, no ha avanzado en la razón que le dio lugar, porque tenemos demasiada expectativa en torno a lo que tiene que hacer el Claro, Intran. sí, hay expectativas y las entendemos. Sin embargo, en menos de 2 años la República Dominicana aprobó un Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, aprobó una Ley Integral de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, puso en operación un órgano rector del sector que integró instituciones que estaban ejecutando políticas dispersas. Hay un eje especial en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial sobre esto, que es la institucionalidad. Y imaginen el impacto de diferentes instituciones ejecutando políticas dispersas y ahora se unifican en una sola, apuntando mejor a la problemática. Pero esa unificación, ¿quién es el jefe de quién? Yo preguntando, ¿verdad? Sí. Una pregunta quizás, ¿AMET es subordinado de Intran? ¿AMET es subordinado de la Policía Nacional? Jurídicamente, la DGCET, antigua AMET, pertenece a la Policía Nacional. Ahora es el brazo fiscalizador de la ley y tiene que hacer realidad en las calles las normativas y regulaciones que emite el Intran. Es una dependencia institucional de la policía. De la Policía Nacional. De la policía, o sea, ¿por qué? DGC. ¿Por qué? Por la necesidad de que sea un agente policial que accione como operador del orden público, claro, en el accidente. Entonces, eso le genera esa característica y lo dice la ley claramente. Ahora, en la parte funcional, en la parte operativa, AMET no puede tomar decisiones en tránsito, en materia de tránsito, que no estén avaladas por la combinación del Intran y el ayuntamiento correspondiente. Así es, corríjame, así Hernán. Así es como lo dices y así lo estamos haciendo. De hecho, hay reuniones periódicas entre los directivos del DGCET y los directivos de Intran para definir todas estas acciones que se visualizan en las vías. Evidentemente es como lo dices, pero quería retomar el tema de lo que se ha estado haciendo y decía que en menos de 2 años se había aprobado el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, aprobada la Ley 63-17, se pone en operación el Intran, se fusionan 5 instituciones que estaban ejecutando políticas dispersas, pero también empiezan a hacerse una serie de acciones definidas en el mismo plan en 6 ejes fundamentales, que son institucionalidad. ¿Cuáles son esos 6 ejes, Hernán? Institucionalidad, movilidad. Esos ejes son los ejes que definen el plan. Sí, que definen el plan estratégico. Institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención a propósito de la expansión del 911 a diferentes provincias del país. Y por último, información, que tiene mucho que ver con el observatorio que me toca dirigir, y este eje busca precisamente, y lo hemos conversado antes, Ángel, busca que el Estado Dominicano tenga una plataforma integrada con toda la información concerniente sobre siniestros viales. ¿Pero por qué? Para tener esa información de manera oportuna y tomar decisiones, las decisiones más adecuadas. Entonces, ¿qué le decía con todo esto? Y voy más todavía. Esta metodología de abordamiento del problema que ha hecho el Estado Dominicano empieza a mostrar que es efectiva. De hecho, hemos publicado el primer informe consolidado de muertes por siniestros viales, comparando los años 2017 y 2016. Y hay una reducción de las muertes por siniestros viales de un 10.07% en el año 2017, precisamente cuando empieza a implementarse el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial y cuando se aprueba la Ley 63-17 y se pone en operación el órgano rector, el Intran. Y de hecho esto ha sido valorado por países como Costa Rica y México, que le ha asombrado que en poco tiempo hemos podido hacer todo eso. En México incluso están tratando ahora mismo de aprobar en su Congreso una ley integral de seguridad vial nacional y crear un observatorio y crear un órgano nacional de seguridad vial en México. Ahora, ese tema de el resultado, la estadística que ustedes han levantado, vamos a dejarlo para después de la pausa. Pero antes de la pausa, a mí me gustaría, con el perdón de César, que tú nos definas en qué consiste cada uno de los 6 reglamentos aprobados por el Poder Ejecutivo. Perfecto. De los 12 que están disponibles, porque yo no sé por qué Danilo no aprobó 6, cuando ahí hay 12 vainas de esas ya
socializada. Dicen que son 10. Son 12, están ahí, están en la web. Además de los 6 aprobados, tenemos 6 más y hay otros que están en proceso. Entre para que la vean y digan, no estoy de acuerdo con esto, para que tengan que cambiarlo. En total. Y quiero empezar por 22. decir porque las personas ven, bueno, se aprobaron 6 reglamentos, pero no saben qué hay detrás de haber logrado elaborar esos 6 reglamentos. Y hay mucho trabajo, muchas investigaciones. ¿Tú no crees que 2 años se tomaron para hacer 6 reglamentos en mucho tiempo? En realidad se tomó... Hay 12 ya listos. Sí, hay 12, pero entra a la página. Se tomó menos tiempo y le explico por qué. La Menos ley se tiempo, aprueba... Pero ya vamos a cumplir 2 años La de ley la se- promulgación de la ley. Sí, pero por eso quería explicarle el esfuerzo, porque incluso cada uno de estos reglamentos tiene que ir a consulta pública, Hay todos que los actores socializarlo, opinan, claro. a veces afectan intereses y en democracia tú tienes que buscar el Y consenso. hubo en lo participación, por ejemplo, en el de carga, que involucra a Fenatrado, que es una entidad con la que yo estoy vinculado. Fenatrado está sentado en la mesa discutiendo. Exactamente. el reglamento. Pero es que- Exactamente, es que y así quiero es que hacer debe notar de lo ser. siguiente. Pero yo creo que la presidencia Hay un retraso en la presidencia. se sí. retrasó porque Pero le sigue da retraso. demasiado trabajo a una sola persona. Pero insisto, estos reglamentos vienen a sustituir un marco jurídico obsoleto que existía anteriormente desde el año datado del año 67. O sea, todo esto implica una revolución institucional y jurídica en la República Dominicana, por lo tanto, se ha tomado el tiempo que ha tenido que tomar. Yo entiendo a César porque César hace referencia al tiempo porque que ha durado la ley en la establece- consultoría jurídica. No, que la ley, ahora, la ley establece plazos. perfecto. Que no se han cumplido. Entremos al tema de la característica de cada uno de los reglamentos, Sí. para que nuestros amigos televidentes entiendan la importancia de cada uno Perfecto. individualmente. Lo primero, la mayoría de estos reglamentos que fueron aprobados tienen que ver con la instauración de un nuevo sistema de licencias de conducir. Empezaré por ahí. Tenemos entre los reglamentos aprobados el propio reglamento de licencia de conducir que establece las categorías, las diferentes categorías que, aunque se asemeja a las categorías que tenemos actualmente, tenemos novedades como por ejemplo que la categoría 01, que es para conducir vehículos De de dos ruedas. motocicletas, hay 2 subcategorías para separar lo que es el alto cilindraje con el bajo cilindraje. Evidentemente la destreza que necesita un ciudadano para conducir un vehículo de más de 125 cc son diferentes a las que está destinado a conducir un vehículo de menos de 125 o de bajo cilindraje. Pero también hay un reglamento de sistema de puntos que ha funcionado en países... Perdón, la 0, esa es la 01, la 02. La 02 es la de vehículos livianos, como conocemos. La categoría 03 y 04 para Esa vehículos... 02, ¿en cuántas subdivisiones tiene? No, tiene solo una que es para conducir Vehículos privados. remolques. Un Remolque. vehículo liviano que arrastra un remolque de cierto peso. Pero la diferencia más notable está aquí en la 01, que son 01B Ok. y 01A. ¿Y el puntuaje? El sistema por puntos demostró ser muy efectivo en países como España, que tenía Sí, una sí. siniestralidad muy alta. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos y en España, por ejemplo, bajaron de 9.000 muertos significa a 1.000. lo de los ¿Qué puntos es lo que aquí? significa? Y aquí quiero citar a un norteamericano que se llama Richard Toller, que él es del campo de la economía conductual. Él plantea que el ser humano es parte de la racionalidad a la irracionalidad de manera sistemática y previsible. ¿Qué es lo que busca este sistema de puntos? Recordarle a ese ser humano que va en el vehículo que tiene que tener un comportamiento adecuado en la vía o le puede ser retirado el privilegio que tiene de conducir un vehículo de motor, que es un vehículo que puede ser peligroso para él y para terceros si no tiene un comportamiento responsable en la vía. Eso es lo que busca el sistema por puntaje. puntos. Y Pero también de la infracción, el puntual. claro, totalmente. Y de hecho, para recuperar el puntaje, por ejemplo, el ciudadano tendría que hacer cursos especializados. O sea, a veces el ciudadano, o hay ciudadanos de cierto nivel económico que no le duele pagar una multa. Pero tener que ir a tomar una capacitación ya ahí es otro tema. Ese es el segundo reglamento. El tercero. Ese es otro reglamento. Tenemos otro reglamento aprobado que es el de las escuelas de conductores.
Las escuelas de conductores de la República Dominicana, Sí, evidentemente... que se montan abajo de una mata. Tengo una escuela de choferes institucionalmente montada abajo. ¿Y la puerta de entrar cuál es? Y una guaguita Datsun Exactamente. 1200. En una silla plástica. Abajo de una mata. Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que busca esta nueva normativa? Es que la enseñanza que se da en estas escuelas cumpla con ciertos criterios de calidad sobre lo que un ciudadano tiene que dominar para conducir un vehículo de motor. También tenemos aprobado el reglamento de capacitación importantísimo, El cuarto que reglamento. va a regular lo que es la enseñanza y la educación vial, no solamente en la escuela de conductores, en todo lugar donde Incluyendo la escuela secular. todo lugar donde se imparte educación vial tendrá que responder a unos estándares mínimos de calidad. Pero ahí también está el tema de la inclusión de la educación vial en el sistema educativo dominicano en todos los niveles. Sí. Y ya tenemos los Ya programas está educativos, reglamentado, como tú sabes, sí. tenemos los programas educativos elaborados, ya se los mostramos al ministro de Educación y muy posiblemente empecemos con un Este piloto. mismo año. Sí, en el primer trimestre de este año, como te dije con los reglamentos, Va a empezar. vuelvo y lo digo, en el primer trimestre de este año se espera arrancar con 150 centros pilotos que también están implementando República Digital en el Ministerio de Educación. El quinto reglamento. Y tenemos el reglamento de inspección técnica vehicular, importantísimo. Ese sí es duro. ¿Qué es lo que establece la regulación para que un vehículo de motor pueda circular en la República Dominicana? Importante sobre todos estos reglamentos es que la técnica jurídica que se utilizó es de hacer reglamentos tipo marco. Y estos reglamentos van a generar normativas específicas cuyas condiciones se van haciendo más rígidas a través del tiempo, más exigentes a través del tiempo, porque obviamente, como todos sabemos, si imponemos unas especificaciones de un país europeo, nos quedaríamos sin vehículos en la calle. Claro. Entonces será un proceso gradual. Pero lo importante es Pero van a comenzar a inspeccionarse los vehículos. ¿Cuándo comienzan a inspeccionarse? Bueno, todo esto... Porque el reglamento votado es de aplicación inmediata. Hay que licitar los talleres. Ya están licitados. Exactamente, los centros de inspección técnica vehicular. Pero ya se hizo una preclasificación. No, sin el reglamento no se podía hacer la licitación. Precisamente ahora ahora con el reglamento entonces se va a hacer ese pliego ¿Y la preclasificación que se anunció? ¿Perdón? ¿Una preclasificación para inscribirse? No, eso fue una clasificación que se está haciendo con los talleres para regular los talleres que van a reparar lo que identifique la inspección técnica vehicular. Ok. No podrá ser reparada por cualquier taller, sino talleres certificados por el Intrant. Esto es importante también. Sabemos que el dominicano le busca la vuelta a todo para saltarse ciertos controles. Y el último reglamento que quiero mencionar, que me lo salté antes de entrar a la inspección técnica vehicular, es el reglamento de examen psicofísico para licencias de conducir y de centros de certificación psicofísica. O sea que yo no podría hacer un examen a renovar mi licencia si no estoy certificado por un médico de verdad. No solo por un centro especializado que le va a hacer un examen, además del oftalmológico que conocemos, un examen médico general, un examen psicológico. Para toda la categoría de licencia. Para todas las categorías, el psicomotor, un examen psicomotor. Es decir... Aun cuando sea una simple renovación. Sí, evidentemente tiene Para esto adecuar esto tiene que hacerse la periódicamente, porque el estado de salud de una persona cambia con el tiempo. Claro. O sea que evidentemente, claro que tiene Por ejemplo, que que monitorear. César se está quedando ciego, yo no sé cómo maneja. Pero importantísimo del sistema de licencias de conducir, y es que ataca el principal factor que genera los siniestros viales, como conversábamos, que es el factor humano, que es responsable de entre un 70 hasta un 92% de los siniestros viales. Hernán, permítanos hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a entrar a los datos que ha podido capturar el observatorio y que tú nos des algunos detalles. Yo he puesto en manos de mis compañeros el informe que tú me habías entregado ya hace, en noviembre específicamente. Saber si ya tú pudiste consolidar los datos de diciembre y por dónde anda el dato, porque dicen que este es el país de mayor siniestro en automóvil, en tránsito. Yo no lo creo. En proporción a la cantidad de habitantes. Yo no lo creo, no obstante eso. Vamos a la pausa. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales. @Medios Panorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. Gracias por continuar con nosotros. En escena Hernán Paredes, director del Observatorio Vial del Intran. Antes de la pausa, Hernán, Ángel preguntaba las estadísticas de diciembre, ¿cómo tuvieron los accidentes de diciembre, las que ha podido compilar, después y si ya se consolidó el año 2018. Quisiera partir por hablar del éxito que tuvo el operativo Navidad Segura 2018, un pacto por la vida, implementado por las más de 22 instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencia. Y los datos que mostraron es que, por ejemplo, en muertes asociadas a accidentes de tránsito, dentro del dispositivo desplegado, fueron 19, que al tú compararlas con las 31 del mismo periodo del año anterior, genera una reducción de un 38.7%. Evidentemente fue un éxito, y así lo dijo el propio general Juan Manuel Méndez cuando dijo que estos fueron resultados positivos históricos en operativos del COE para la festividad de Nochebuena y Año Nuevo, desde que se tiene registro de ello. Es decir, como decíamos al inicio del programa, algo empieza a cambiar en la República Dominicana a partir del año 2017, y los datos objetivos lo están demostrando. Yo recuerdo un consultor mexicano que decía que las estadísticas son la conciencia de los países. Bueno, aquí nuestra conciencia en materia de seguridad vial nos está diciendo que la metodología de abordamiento del problema adoptada por el gobierno dominicano con el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial y la propia Ley 63-17 está dando resultados. Y si nos vamos, por ejemplo, a las cifras anuales, todavía estamos consolidando el año 2018, pero como decía, si comparamos los años 2016 y 2017, vemos una reducción de las muertes en un 10%. Pero vemos también en esa misma comparación de esos 2 años una reducción de las muertes de motociclistas, que son en mayor proporción las que aportan al total de muertes, una reducción de un 14.5%. Pero también en vehículos de carga vemos una reducción de un 26%, muertes asociadas al transporte de carga. Es decir, vemos un punto de inflexión positiva a partir del año 2017. Pero, por ejemplo, tenemos consolidado el primer trimestre del año 2018, y también hay una diferencia con el primer trimestre del año 2017 significativa, por el orden del 30%, y lo hablábamos, Ángel, en otros foros. Pero también que si tenemos ya listo es las muertes in situ, la que registra DGCET durante el año 2018. Pero esto tenemos que... La muerte in situ es la muerte que se produce en el accidente, en el lugar del accidente. Pero a esta base de datos la consolidamos y relacionamos con otras fuentes importantes como son el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. También estamos integrando otra fuente de datos que nunca se habían considerado en la República Dominicana, como la de CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pero también Centro Automovilista, Casa del Conductor. Estamos integrando toda esta data para poder tener un diagnóstico más acabado de la situación de seguridad. ¿Y cuál es la reducción de muertos de in situ? Datos preliminares, porque como dije, tiene esto que consolidarse con otras bases de datos, pero muertes in situ año 2018 ronda una reducción respecto al año 2017 de un 13%. Pero ya cuando consolidemos las otras fuentes, daremos, como dimos anteriormente el año 2017, daremos un informe sobre el año 2018 consolidado. Preocupante lo de ese informe preliminar, ¿verdad? Es que las muertes son mayor cantidad de muertes de 15 a 29 años. Sí, totalmente. O sea, se está muriendo la juventud dominicana. Totalmente. Se está cercenando la juventud dominicana. Ese grupo etario que usted menciona en el 2017 representaron el 41% de las muertes. ¡Ay, santísimo! Son nuestros jóvenes que se están muriendo. O sea, que de 3.000 muertos, 1.500 fueron jóvenes entre 15 y 29 años. Totalmente. En el 2017 fueron 2.804 muertes. En el 2016 fueron 3.118, pero mayormente jóvenes. Saliendo un poco de las estadísticas. Perdóname, entonces para cerrar el otro tema de estadística, vi también en el informe que ustedes detallan
el horario de muertes por tipo de accidentes. Sí, así es. ¿Y los días? Así es. Y comparamos, por ejemplo, en el 2017, el rango horario de mayor fatalidad fue la mañana. Fue la mañana. Pero en el año anterior, 2016, fue la noche. Ya en el 2017 por poco superó un poquito la mañana al rango horario, pero entre los dos rangos horarios en el 2017 representan el 60% de las fatalidades. Es decir, y oigan la importancia de los datos. La importancia de los datos es que nos permiten orientar los limitados recursos presupuestarios a esas áreas críticas. Entonces en esa área, en esos horarios salen a la calle los AME, se pone un poquito de orden. Y también en los puntos de alta concentración de accidentes de tránsito. Adelante, es decir, ahí radica la importancia de la data y lo vemos en trabajo como por ejemplo, quien ha leído el libro El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty se da cuenta que la desigualdad ha ido creciendo en el mundo a pesar de políticas públicas orientadas a combatirla, y él lo que busca mostrar con la data es precisamente cómo entender, pero él busca, la intención de él es que en base a los datos tú diseñas la política pública. Eso es correcto. Eso es lo que queremos hacer con los siniestros viales. De acuerdo con eso. César, deja la pregunta para la última parte para que vayamos entonces a la pausa, bien. Porque la verdad que pensábamos hacer solamente 2 segmentos de esta entrevista, pero la verdad que se la ha lucido el amigo Hernán Paredes, tan tímido en otras ocasiones. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. Continuamos con su programa Sin Corte, con nosotros Hernán Paredes. Hernán, yo no sé pero tú eres funcionario del Intran. Para ti, ¿la ley a quién faculta para dirigir el tránsito? ¿Los ayuntamientos o el Intran? Evidentemente, la ley asigna roles, tanto al Intran como al ayuntamiento. Por ejemplo, nuestra directora ejecutiva, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, ha estado hablando sobre los pares viales para solucionar el problema de congestionamiento en muchos sectores de aquí del centro de la ciudad, por ejemplo, NACO. Pero quien aprueba los cambios de dirección en las vías es la alcaldía. Sin embargo, el Intran ha hecho los estudios correspondientes. Sabemos ya lo que hay que hacer. Le dan el soporte técnico al ayuntamiento. Pero la sala capitular... Pero ya lo aprobaron. La sala capitular ya lo aprobó y no lo han aplicado. Es un ayuntamiento... Pero ya se empezará... Es un ayuntamiento bultero. Ya se empezará a implementar próximamente. Así como te anuncié de los reglamentos. Eso se está coordinando. Ahora, mi pregunta es, porque hay una dicotomía en la ley. Yo soy de los que pienso que la ley no fue lo suficientemente clara como para dejar establecido quién dirige el tránsito. Porque en el artículo 19, la primera función que tiene un ayuntamiento es regular el tránsito vehicular, y eso no fue derogado. Entonces, si eso no fue así, y asignan funciones al Intran de regular el tránsito, entonces choca con la Constitución, porque la Constitución de la República en su artículo 204 dice que el gobierno central le va a ir pasando funciones a los ayuntamientos. No le puede quitar, porque ya la Constitución estableció una metodología. Yo te diría que tú estás hablando de debilidades generales del Estado Dominicano, porque incluso siempre ha habido una queja con, por ejemplo, la asignación de recursos presupuestarios. Y esto ha sido siempre una queja, y asimismo tú has visto conflictos, por ejemplo en Santiago, por una obra pública que se está haciendo, se estaba remodelando el parque y hubo un conflicto ahí entre el ayuntamiento y dos ministerios, el de medio ambiente y el de obras públicas. Pero yo te puedo decir que la ley 63 y 17 tuvo la inteligencia, por ejemplo, de crear o de mandar a crear los reglamentos de planes locales de seguridad vial y movilidad. Y para crear eso, lo que busca la ley es que la planificación de la seguridad vial y de la movilidad se haga desde lo local, con los actores locales y la participación de las instituciones del gobierno central como el Intran. Y ya se han ido creando mesas para
para empezar a planificar la seguridad vial y movilidad desde la localidad. Habrá municipios donde el gobierno nacional tendrá que empeñarse más, porque son ayuntamientos pequeños que quizás no tienen los recursos y las capacidades, pero habrá casos como el de Santiago, como el del Distrito Nacional, que sí son fuertes y podrán asumir con mayor peso sus responsabilidades. Pero esas debilidades que señala, yo entiendo que se pueden subsanar con estas mesas de trabajo interinstitucionales y esperar que esas debilidades institucionales del Estado Dominicano podamos seguir avanzando en mejorarlas. Sí, yo en este caso, ya para terminar con ese tema, es porque ahora mismo tenemos una directora del Intran que entiende eso y se lleva bien y busca entendimiento con los ayuntamientos, pero de pronto pero viene podría uno, llegar un Frener Bello. Podría de pronto llegar. viene uno y piensa que él es que dirige el tránsito y dirige todo, y no es así, porque la ley le da la facultad a los ayuntamientos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y de hecho en trabajo interesantísimo que han hecho especialistas como Daron Acemoglu y James Robinson. Ellos escribieron, por ejemplo, un libro muy bueno, fue muy vendido, que se llamaba ¿Por qué fracasan los países? Y comparaban países que fracasan y los que alcanzaron el desarrollo, y la diferencia es la institucionalidad. Sí. Es la institucionalidad que han construido. Te entiendo perfectamente y yo sé que quizá tenga oportunidades de mejora esta ley, pero es bastante buena comparada con lo que teníamos antes. Oh, pero claro, y es bastante buena comparada con lo que tienen otros países de la región. Y genera las condiciones para obtener el país que aspiramos. Así es, yo creo que nos impulsa bastante hacia ese país que aspiramos y evidentemente todo es perfectible. Pero, habrán mejoras. Ingeniero, ya se acabó. Sí, Hernán, cuando esté consolidado el 2018, quisiéramos nos acompañe. Siempre y cuando el gobierno tenga la voluntad política de aplicar. Así que ponnos en la agenda. Y aplicar ponlos en la agenda ya. Creemos que y cuenten con esa participación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar en sintonía con nosotros durante todo este programa.